Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y sus familias. Seguimos este itinerario por este sermón 82 de San Agustín, donde estamos profundizando sobre eso de la corrección fraterna y cada vez más Agustín nos va adentrando en la necesidad de que cuando corrijo al otro de alguna manera, se está haciendo bien todo el cuerpo, cuando lo hablamos en el sentido eclesial o cuando lo hablamos incluso en el sentido de pareja o en el sentido familiar, cuando el otro verdaderamente me preocupa y me preocupó sinceramente, sin ningún tipo de sentimientos de odio o de resentimiento, y lo corrijo para, con amor, él convierta su vida y sea un mejor ser humano. Entonces, si no, nos hacemos bien todos. Entonces, lo que Agustín va cuestionando un poco es si dejamos pasar esa situación del hermano y permitemos que se deteriore, en el fondo estamos dejando que se deteriore la misma unidad, llámese familia, llámese comunidad, llámese pareja. A veces pues hay situaciones que son irreversibles dentro del escenario de la pareja o dentro del escenario de la comunidad. Es cuando las lesiones han fracturado, y puede ser que las cosas no vayan a marchar nunca igual, pero entonces, en cualquier caso que sea, siempre no guardar en el corazón odios y resentimientos es algo que es muy beneficioso, no para quien nos hizo daño, no para quien nos agredió, sino, como nos va dejando muy claro Agustín, para nosotros mismos y para el núcleo y para el entorno emocional con el que comparto la vida, ¿no? Entonces creo que es bien interesante este pequeño resumen de la reflexión anterior. Entonces, recordemos entonces que decía Agustín: le ves perecer o que ha perecido, y te desentiendes, dice Agustín, te desentiendes, peor eres tú callando que él injuriando. Qué interesante esto, ¿no? Ahora bien, seguimos un poco el hilo a la reflexión que Agustín nos sigue proponiendo. Dice él: por lo tanto, cuando alguien peca contra nosotros, sintamos gran preocupación, mas no por nosotros. Fíjense que es interesante este particular, porque siempre pensamos un poco en lo que me dolió, en lo que me ofendió a mí, en lo que me hizo daño a mí. Y eso pues es natural, que sintamos aversión, que sintamos dolor, que sintamos enojo cuando hemos sido víctimas de algún abuso, de algún maltrato, de alguna situación que nos haya lesionado. Pero fíjense lo que dice Agustín: que sintamos gran preocupación, mas no por nosotros, pues es loable olvidar las injurias. Interesante esto. Es loable entender que el otro se pudo haber equivocado, ¿no? Pero olvida la injuria que sufriste, no la herida de tu hermano. Fíjense que Agustín lo pone de pronto en un escenario muy complicado, que es propio el que el Señor pone en ese ama a tu enemigo. Creo que en este contexto se entiende mejor este texto. Pero olvida la injuria que sufriste. Recordemos un poco ese escenario del Señor en el que se dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona la injuria del otro, ¿no? Mas no la herida de tu hermano. O sea, no te quedes ahí solo con tu herida, sino preocúpate porque tu hermano se transforme, porque tu hermano cambie, porque tu hermano se convierta, porque tu hermano tenga una actitud mejor, ¿no? Dice: corrígele pues a solas. Vuelve otra vez Agustín sobre el mismo texto evangélico, la pedagogía de la corrección. Corrígele pues a solas, con la vista puesta en que se enmiende, o sea, con la intención cierta y consciente de que el otro se enmiende sin dejarle avergonzado. Fíjense que esta parte es bien interesante. Que el otro se enmiende sin dejarle avergonzado.
sea, sin ponerlo en ridículo delante de nadie, sin ponerlo en el escarnio público, sin poner a la luz sus defectos o sus yerros. Simplemente yo quiero que él cambie, yo quiero que él sea mejor, entonces lo busco a solas, hablo con él. Entonces cada que tenemos que decir algo, sobre todo aquello que compromete el corazón, que compromete nuestro escenario interior, pues es muy importante que sepamos hacerlo sin la intención de dejar al otro avergonzado, sino por el contrario, que el otro se transforme y que el otro cambie, ¿no? Continúa Agustín. Pues cabe que por vergüenza comience a defender su pecado y al que querías hacer más recto, lo hagas peor. O sea, esto es bien interesante porque sucede en ocasiones de que cuando yo no hago las cosas por amor, no corrijo con amor, aunque eso no quiere decir que no sea con firmeza, pero cuando no lo hago para que el otro se cambie, sino para que yo saque mi enojo, saque mi ira, saque mi odio, saque mi rencor. Cuando yo lo hago así, al otro le habré dicho seguramente una verdad, pero en vez de hacerlo mejor, lo hice peor. ¿Por qué? Porque herí más su corazón, porque profundicé más en su herida, porque lo puse en el escarnio público y ahora es el hazmerreír de mucha gente. Qué interesante esta sugerencia que nos hace Agustín. Revisar la motivación desde donde corregimos. Yo a veces les digo a los padres de familia, a los papás, miren, a veces somos muy complicados. A veces llegamos, por ejemplo, del trabajo y venimos con una carga de estrés causada por temas laborales, ¿no? Por temas complicados a veces. Te llego a la casa y seguramente el niño, la niña o el muchacho o la muchacha, hombre, cometieron un fallo y cometieron una falta. Y resulta que sí, esa falta merece una sanción, esa falta tiene que ser corregida. Pero ¿qué pasa? Lo hago no para que ellos cambien en el fondo, sino para yo sacarme de pronto esa rabiecita que tengo en el corazón. Entonces eso me impide que pueda aplicar amor, que pueda aplicar sensatez y cordura a la corrección que quiero hacer, ¿no? Entonces dice Agustín, continúa siempre en esa misma línea pedagógica que nos propone el Evangelio. Dice, corrígele pues a solas, vuelve e insiste otra vez. Busca la forma de salvaguardarlo a él y su integridad y guardar su propia conciencia. Entonces piensa más en él que en ti. Entonces corrígelo a solas. Y si te escucha, Agustín, apoyado en la palabra, dice, si te escucha, has recuperado a tu hermano, puesto que habría perecido de no haberlo hecho. Interesante esto, es cierto. Si mi hermano o la persona a la que quiero corregir se corrige, le habré salvado de perecer, le habré salvado del hundimiento, de la bancarrota, en cualquier terreno que lo pongamos. Pero dice, entonces aquí ya va para la otra parte, y esta parte es interesante, porque es donde Agustín va a definir un poco sobre los espacios de la corrección, de pronto cuando son públicos o cuando son privados. Dice, pero si no te escucha, es decir, si defiende su pecado como acción justa, si se encierra, si solo lo justifica, si solamente ve culpables a esa fe, digamos, toma contigo 2 o 3 para que el testimonio de 2 o 3 sea válida toda palabra. Cuando ya se ha agotado todo el recurso personal, buscan 2 o 3 personas que también sean conocedoras de la situación del hermano, y siempre, ojo, siempre va a estar allí actuando la intención de la conversión, de la mejora, de la corrección, que el hermano se corrija, que cambie. Búscalas para que, apoyado en esos testimonios, tu hermano tenga más argumentos para darse cuenta si está empecinado y si ha cerrado
y ha buscado justificar su falta de un lado y para otro. Hay cosas pues que simplemente están allí, ¿no? Yo creo que eso es bien interesante. Y si a uno de ellos escucha, comunícalo a la iglesia. Si ni a la iglesia escucha, sea para ti como un pagano y un publicano, o sea, no le incluyas ya en el número de tus hermanos. ¿Verdad? Esto es muy, muy complicado, muy difícil, porque entonces, ¿qué quiere decir? Aquel que no quiere, después de que se agotaron todos los recursos, aquel que no quiere corregirse desde la medicina del amor fraterno, de la corrección fraterna, no se ha contado dentro del número de tus hermanos. O sea, tienes que, inclusive en este acto, hay un acto de corrección medicinal, hay una sanción medicinal. Excluirlo no es para que él se hunda, excluirlo es para que él sienta que las personas que verdaderamente lo amaban están ahí y que perdió los que verdaderamente lo aman. Entonces, dice, no lo incluyas dentro del número de tus hermanos. Esto es una expresión muy fuerte. O sea, sácalo de allí, porque va a deteriorar todo lo demás. Mas no por eso hay que despreocuparse de su salvación. Fíjense qué interesante esto. Qué interesante esto. Aunque haya sucedido de que el hermano tenga que salir de la comunidad, de la fraternidad, no por eso no hay que despreocuparse de su salvación. Fíjense que esto es una pista muy interesante que Agustín nos pone. Dice, en efecto, tampoco incluimos entre los hermanos a los étnicos, es decir, a los gentiles y a los paganos, y no obstante, buscamos siempre su salvación. O sea, aunque no esté con nosotros, siempre va a haber una intención de salvación, siempre va a haber un propósito de restablecimiento de la comunión. Yo creo que esto es bien, pero bien importante, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde nosotros debemos seguramente poner atención. Vamos a dejar entonces por hoy hasta aquí y vamos pues a pedirle al Señor, espero pues que no se haya interrumpido esta transmisión allí, de que espero de que esto, digamos, nos vaya ayudando a profundizar todo esto. Pidámosle pues al Señor que nos ayude en ese camino de ser conscientes de la fortaleza de la comunión fraterna. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Es tremendo, pero aquí está. Bueno, es tremendo.